Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer generosa. Les platico sobre ella. Estudió comunicación, pero la organización de eventos y la cocina le robaron el corazón. Es esposa de Edgar y mamá de Emilio, quien tiene 6 años. En mayo del 2020, de manera inesperada, su esposo fue diagnosticado con enfermedad renal crónica, donde la única alternativa viable para sobrevivir era un trasplante de riñón. El próximo 13 de septiembre se cumple 1 año de dicho trasplante, donde ella fue la donadora para su esposo. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Carla Cadena a Efecto Inspiración. Carla, gracias. Bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación. No, gracias a ti por invitarme. Al contrario, estoy feliz. Además, te tengo que agradecer doble porque vienes desde Saltillo, sí, que está aquí cerca, pero implica más bien un esfuerzo que tú hayas venido, por lo que de verdad estoy súper agradecida. Siempre digo que las entrevistas presenciales tienen una magia distinta, sí, claro. Entonces que estés aquí es para mí muy especial. Además, que déjame decirte que hay mucha gente de Saltillo que sigue Efecto Inspiración y hay mucha gente de Saltillo a quien yo quiero enormemente, y una de ellas es mi querida Lore González, quien fue la persona que puso tu nombre sobre la mesa. Lore, claro. Ya estuvo en Efecto Inspiración contando su historia, que también es hermosa, es inspiradora. Y un día me manda un mensaje y me dice: Jessica, tengo una persona que es Efecto Inspiración. Le dije: a ver, platícame de ella. Entonces ya me pasa tu contacto, me cuenta un poquito sobre ti. Y la verdad es que cuando me contó tu historia y después cuando platiqué contigo, dije: estas son las historias que Efecto Inspiración tiene que contar. No dudé ni un segundo en invitarte, así que estoy feliz de que estés hoy aquí. No, gracias a ti por la invitación, y bueno, pues esperamos que esta historia pueda mover un poquito pues los corazones de las personas, y que pues puedan animarse a hacer lo que yo hice en algún momento dado, ¿verdad? Estoy segura que así será. Pero bueno, vámonos por orden, Carla, okay, para claro no saltarnos ninguna parte de esta historia. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Quiero hacer lo mismo contigo, Carla. Háblame un poquito de quién eres, cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida, que generalmente yo digo que nos van marcando para lo que viene después. Así que háblame un poquito de tu infancia, de tu adolescencia y en general de quién es Carla. Bueno, ahorita que lo dices, a lo mejor, ¿sí?, pensándolo bien, sí tiene mucho que ver. Bueno, yo soy, tengo a mis papás. Okay. Yo soy la más grande de 4 hijos, okay, la única mujer. Okay. Tengo 3 hermanos abajo de mí. Y pues siempre fui de las que levantaba la mano para hacer todo. Wow. Me encantaba estar en la punta de todo. Yo a todo decía que yo lo hacía. Siempre como que tuve tendencia a lo que es la comunicación. Vengo de una casa musical. Mi papá es DJ. Wow. Mi hermano también. Tengo otro hermano que es arquitecto. Y el otro está estudiando ingeniería, que es el más chiquito, pero también le ha dado por el área de diseño y todo eso. Wow. Entonces, bueno, hemos estado un poco involucradas ahí con las comunicaciones, con la música, con lo artístico. Pues crecí en un ambiente, en una infancia muy bonita con mis hermanos, siempre rodeada de hombres, uh-huh, que eso también es algo importante. Yo creo que a lo mejor dentro de la historia, siempre rodeada de hombres. Pues sí, fui así como, pues yo andaba ahí con todas las rodillas peladas y todo, nunca jugué con Barbie, siempre jugué con los carritos y con más rudo el asunto. Sí, siempre, totalmente, siempre más rudo,
Pero bueno, al ser también la mayor, como que me gustaba ser líder y mandar, ¿verdad? Entonces sí, pues sí, a mis hermanos me los hacía como quería. Bueno, y ese liderazgo del que tú hablas ahorita, Carla, lo junto con esta otra parte que dijiste, siempre levantaba la mano. Siempre levantaba la mano, sí. Y definitivamente lo que tú hiciste, este acto de generosidad, porque no hay otra palabra que yo pueda encontrar para este regalo de vida que tú le diste a tu esposo, que tengo que decir que está aquí con nosotros, nada más que no le gusta salir, está tras bambalinas, pero es parte importante de esta historia. Esa generosidad y ese levantar la mano y ese liderazgo te hicieron de alguna manera levantar la mano tú me dirás, en una de las decisiones yo creo que más importantes de tu vida. Cuéntame, antes de llegar a esa parte, cuéntame un poquito de este diagnóstico inesperado. Me imagino que después de esta juventud, conoces a tu esposo, se casan, llevaban una vida normal. Normal, claro. Tienen a su niño Emilio, que hoy tiene 6 años, y de manera inesperada, en la pandemia, llega un diagnóstico que nunca les pasó por la mente. No, ¿Me quieres nunca platicar un poquito qué fue lo que sucedió? Sí, mira, realmente pues estábamos en medio de la pandemia, estábamos en el pico porque acabamos de pasar que habíamos entrado, que fue marzo, ajá, que no sabíamos realmente, no nos había tocado como tal casos tan cercanos de gente, okay, ¿no? Y llega mayo, todos encerrados, y yo siempre digo que yo toda esa semana no sé por qué me la pasé diciendo, no, qué bueno que no nos ha pasado nada, porque es cuando no quieres ir al hospital y es cuando no quieres estar en el hospital. Entonces, lo que sucedió sí fue totalmente inesperado, no tuvimos como focos rojos que nosotros pudiéramos decir es algo más allá, okay, ¿sí? Ya después del diagnóstico sí hubieron cosas que dijimos, entonces por eso pasó esto. Okay. Pero no lo veíamos de una manera que el diagnóstico fuera tan catastrófico, ¿verdad? Okay. Estábamos inmersos en la pandemia, entonces estábamos aburridos, estábamos estresados. En ese caso Edgar venía de una carga laboral muy, muy fuerte. Entonces de repente pues se para todo y obviamente ahí te descompensas, ¿verdad? Claro. Entonces yo le decía, estás cansado, estás aburrido, uh-huh, estamos estresados. ¿Pero por qué? ¿Qué había? ¿Qué sentía o qué había? ¿Por qué decías eso? Lo que más fue es que no podía dormir. Okay. Que no podía dormir, no podía conciliar el sueño, y luego un día empezó que le dolía la panza. Okay. Pero pues habíamos estado comiendo puro mugrero. Claro. Y otro día, o sea, como que el más así específico, que fue ese día en la mañana, él un día antes decía que le dolían mucho las piernas. Okay. Y que no se podía dormir, y que se sentía muy acelerado. Pero si es que he estado metido aquí en la casa, pues obviamente estoy abrumado de estar aquí y pensando a ver qué hacer. Entonces, cuando yo me levanto, él se iba a trabajar temprano, solamente mediodía, uh-huh, durante ese punto de la pandemia, solamente mediodía, y yo me levanto y veo que todas las sábanas están llenas de sangre. Okay. Entonces yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Parece escena del crimen. Y me dice, es que, ¿sabes qué? Me sangró la nariz. Pero como empezaba a hacer calor, prendimos el aire acondicionado. En contexto, en Saltillo no se necesitaba, porque ahora sí ya se necesita el aire acondicionado, okay, y no estamos acostumbrados. Entonces, siempre que prendemos el aire acondicionado, o que te resecas o cosas. Entonces okay, yo dije, bueno, no fue más allá de. Okay. Pero sí era mucha sangre. Dije, no, pues trae la resequedad al 1000%. Uh-huh. Todavía me acuerdo, creo que le dije que se comprara un spray nasal. Un spray nasal, ajá. Y ya, todo transcurrió bien. Le dije, ¿vas a venir a comer? Sí, ya salgo temprano. Comimos. Él empieza a hacer una llamada por teléfono y yo en la llamada, él tenía en altavoz, estaba hablando con una prima de él, lo tenía en altavoz. Y su prima le empieza a decir de que, gordo, es que no te entiendo lo que estás diciendo. Entonces como que yo me le quedo viendo y empiezo a ver que sus gesticulaciones no son normales. Entonces como que lo empiezo a ver que batallaba mucho, okay, y le oía como que la voz
como que muy, la arrastraba. Como aletargada la voz. Okay. Entonces dije, no, le está dando un derrame, o sea, un infarto cerebral o algo. Okay. Le agarré el teléfono y le dije, no, es que sabes que no está jugando. Le colgué el teléfono y le dije, vamos al hospital. Y él en su necedad me dice, yo manejo. Ay, típico hombre. Y yo no. Entonces, típico hombre. Claro que como nosotros no habíamos salido de la casa, Emilio y yo, para absolutamente nada, no teníamos cubrebocas, no teníamos nada así como para llegar al hospital, ¿verdad? Entonces, para no hacer el cuento tan largo, llegamos al hospital, gracias a Dios nosotros tenemos amigos médicos, entonces yo en el camino le hablé a uno de ellos de que, ¿sabes qué? Yo siento que es un infarto cerebral. Me dijo, ahí van para allá cardiólogo, neurólogo, ya te va a estar esperando cuando llegues tú al hospital. Entonces llegamos, venían en camino, lo meten a los exámenes de rutina que para ingresar a urgencias. Yo me salgo a hablar por teléfono y cuando regreso me lo encuentro blanco en el cuarto. Ajá. Y me dice, es que me acaban de decir que me voy a morir. Y yo, ¿qué? Entonces salgo yo y el de urgencia me dice, oiga, es que no, necesito un nefrólogo. Y yo, ¿qué es eso? No, pues no le funcionan los riñones. Entonces, claro que ya nos dan el examen que le habían hecho y sí, o sea, Edgar, por lo que llegó así es porque iba totalmente intoxicado. O sea, las toxinas las traía ya en el cerebro. Wow. Entonces, pues no podía hablar. Realmente él se puso mal en el hospital. Okay. Sí, o sea, como que llegamos en un punto que estaba empezando, digo, no te sé decir si la enfermedad, porque digo, no creo que la enfermedad, pero como la crisis, okay. Exactamente. Entonces, pues él ya se pone mal ahí en el hospital. Llega el nefrólogo y sí dice, efectivamente no le funcionan los riñones, ¿verdad? Y de ahí, pues directamente pasa a hemodiálisis, ¿verdad? Y ahora sí a comenzar el camino, pues de entender qué le había pasado y por qué. Cuando sucede eso y que él tiene que estar en hemodiálisis, me imagino que primero para salvarle la vida, ¿no? Era como algo de emergencia. ¿Ya ahí les dijeron que él tenía enfermedad renal crónica o todavía no? ¿Cuándo vino como ya el diagnóstico oficial, déjame decirlo así? Después de la hemodiálisis, que llegaron unos estudios que le hicieron, salen conmigo el doctor y el doctor me dice, es que esto tiene más de 5 años. Y le digo, claro que no, o sea, no. Yo le decía, es que no puede ser. Le digo, no puede ser porque Edgar estuvo estudiando para piloto aviador. Estuvo en clases para pilotar. A él le gustan mucho ese tipo de emociones fuertes y así, a mí no me parecía. Entonces, él se había hecho, si yo mal no recuerdo, agosto, septiembre, exámenes para poder subirse al avión. Si no, no le daban una licencia. Entonces yo le decía, los exámenes, o sea, él tiene para empezar sus horas, o sea, no puede ser, ¿verdad? Entonces, pues sí, empezó, o sea, ahí es cuando nos dicen que tiene enfermedad renal, pero no nos dicen el diagnóstico per se, no sabemos. Entonces se tuvieron que hacer muchos más estudios que al paso del tiempo fueron cambiando, ¿verdad? Porque pues no le daban el diagnóstico correcto, se hicieron biopsias, que se mandaron a estudiar y cosas así, porque realmente era un caso único. O sea, al doctor cuando lo atendió no le había tocado un caso como el de Edgar. ¿Qué era lo diferente de su caso? Que no sabían de dónde venía, ¿no? O sea, Edgar no tenía diabetes, no era ni congénito ni hereditario. Entonces, mira, todavía a la fecha te puedo decir que no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que sucedió. Ajá. ¿Qué pasa, Carla, en la mente de una esposa cuando te dicen que tu esposo o él te da la noticia que le acaban de decir que se va a morir? Y tú, me imagino que debió haber sido un shock. Y después pasar por este hemodiálisis, ir y venir con no saber qué tenía. Tú en algo que me escribiste dijiste, vivimos un proceso muy largo para ir con unos doctores y con otros, hicimos de todo un poco.
Yo quiero entender, más allá de la parte física, más allá de lo que Edgar estaba pasando y de todas las complicaciones físicas que me quiero imaginar eran muchas, ¿qué pasaba por tu corazón de esposa? De ver a tu compañero así. ¿Qué sentías? Mira, te voy a ser sincera, yo soy una persona muy dura. Ok. No dura. Bueno, tengo un carácter fuerte. Okay. Y soy una persona que no se va a parar a abrazarte, más bien soy una persona que soluciona. Okay. Sí, me han tocado varias veces que he tenido que pedir perdón ya después de solucionar de, discúlpame, pero es que si me ponía de que todo va a pasar, no iba a pasar nada. Entonces, aparte, en el momento en el que nos encontrábamos, era o actuaba yo o no pasaba nada, porque su mamá no podía entrar al hospital, mis papás ni su papá, o sea, nadie podía estar ahí. Por el tema del COVID. Por el tema del COVID. Uh-huh. Entonces, también siento que si me caía yo, se caía el barco, ¿verdad? Entonces no te podías caer, tú estabas fuerte tratando de solucionar. Sí, yo estaba muy calzonuda en ese tiempo y creo que todavía, o sea, yo tuve mi tiempo para poder ir soltando poco a poco, pero sí, en ese aspecto, obviamente, pues me preocupaba la situación porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y te pones a pensar fui yo, o sea, por ejemplo, yo lo primero que hablé con el doctor, le dije, es que he estado como loca desde marzo usando cloro y pinol, fui yo la que lo hice, cosas así, ¿verdad? Entonces, pues sí, pasó de todo, pero la importancia era actuar por como yo veía la situación, ¿verdad? O sea, porque obviamente entras y está, le tuvieron que hacer un catéter aquí de emergencia para poder pasar, todo conectado, o sea... ¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital? Estuvo 11 días. 11 días. Después, en estos 2 años antes del trasplante, él iba y venía para la hemodiálisis, sí. Me quiero imaginar. Una vez que ya les dicen a ustedes que lo que él necesitaba era un trasplante de riñón, que esa era la solución para que él pudiera tener una vida normal, ¿dónde entras tu escena como donadora? ¿Qué empiezan a hacer? ¿Qué sucede? ¿En qué momento dices, déjame, me voy a remontar a lo que dijiste hace un momento de cuando eras niña, de que te gustaba levantar la mano? ¿En qué momento decides levantar la mano? ¿Qué pasa? Explícame un poquito todo ese proceso del trasplante. Cuando les dicen, oye, ¿sabes qué? Carla, Edgar, necesita él un trasplante. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mira, al inicio, y creo que te lo comenté también en lo que te mandé, fue un proceso primero de aceptación de la enfermedad, ¿verdad? O sea, de entender qué era lo que había sucedido, de buscar N cantidad de soluciones, de ir con doctores, de buscar otras alternativas que no fuera el trasplante. Yo siento que el trasplante nunca nos dijeron, se tiene que hacer un trasplante o se muere, ¿verdad? O sea, nunca fue tocado de esa manera. Más bien era como, bueno, la solución después de la hemodiálisis es el trasplante. Entonces, yo creo que a lo largo del tiempo que Edgar vivió en hemodiálisis se fue dando cuenta poco a poco que él no quería vivir atado a una máquina. Claro. Y es bien importante que se diera cuenta él solo de esa situación, porque por mí el trasplante hubiera sido al día siguiente de que sí, pero creo que llegamos al trasplante en el momento que teníamos que llegar. Cuando aceptaron esta realidad, cuando abrazaron. Cuando aceptamos, cuando entendimos y cuando también ya llegamos con conocimiento de causa de lo que ya habíamos vivido desde antes y de lo que íbamos a vivir después. A ver, te voy a interrumpir nada más tantito. Sí. Dijiste cuando abrazamos, cuando entendimos y cuando teníamos conocimiento de causa. ¿Cómo se llega a tener estas tres cosas? O sea, en estos 2 años, ¿cómo abrazas, cómo entiendes y cómo tienes conocimiento de causa? Pues es un trabajo bien difícil. Es un trabajo bien difícil y es un trabajo que tienes que hacer, o sea, en este caso, y creo que cuando he platicado de esta situación, siempre hablo como si nos hubiera pasado los dos. Entonces, es un equipo. Es entender que, por ejemplo, yo del lado de la cuidadora, es entender que él no es él.
él tiene una nube negra en donde las cosas que dice, las cosas que hace no son. Es más, Edgar todavía hay cosas que me dice, yo no me acuerdo que haya pasado eso. Porque obviamente estaba intoxicado, ¿verdad? Wow. Entonces, llegar a ese proceso, gracias a Dios nosotros tuvimos el privilegio de vivirlo en equipo. Y junto con todo un backup de familia que estuvieron ahí apoyando y haciendo y viendo si necesitábamos y no. Pero sí, al final del día, digo, yo primero, antes, yo siempre le decía, te lo van a hacer a ti. Yo no iba en la rifa, ¿verdad? O sea, no habíamos, ni siquiera se nos había pasado por aquí, porque los diagnósticos, aparte que nos habían dado los médicos, yo no estaba apta para donar porque siempre nos dijeron que él necesitaba un mismo riñón tipo de sangre o negativo, okay. Exactamente. Entonces, pues, tú no eras decía, ese tipo de sangre. Hijo, o sea, todavía te pasa esto y con la sangre más difícil, pues échame la mano. Y obviamente, pues buscamos la manera de que fuera, bueno, siempre cuando Edgar decidió que sí le entraba lo del trasplante, siempre el proceso iba a ser para un donador cadavérico. Okay. Sí, meterse en la lista nacional y recibir, pues esperar, ¿verdad? A ver, quiero nada más, porque me encanta todo esto que estás diciendo, se me hace muy poderoso cuando dices, fue un trabajo en equipo y no era lo que le había pasado solamente a él, nos estaba pasando a los dos. Sí, claro. Y en esa manera tuya de abrazar esta realidad como equipo, llegas con los doctores adecuados, porque entiendo que, según lo que me platicaste antes, fuera del aire, tú decías que llegaron o pasaron por muchos médicos, sí. Hablabas de hasta cosas alternativas, creo que ponías ahí hasta curanderos, de todo un poco. Cuando ya llegan con los doctores, que tú mencionas ahí ya con adecuados, con una calidad humana, que los acompañaron a abrazar esta realidad y que se unieron a ese equipo que ya tenían Edgar y tú y el resto de tu familia. Después de que la decisión era sí al trasplante, pero de alguien que ya había fallecido, ahora sí, vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué momento levantas la mano? ¿Cuándo empiezas tú a entrar a esta ecuación si ni siquiera tenías la misma sangre? Claro. Mira, lo de los doctores adecuados pasó muchísimo después de ya yo haber dicho que yo le donaba. O sea, okay. Nosotros, como te platiqué, habíamos estado con varios doctores. Sí. Uno de ellos es el que nos dice de que, oigan, pero es que Edgar no necesita O negativo, necesita ¿Todo O. fue en México? Todo fue en México. En México, sí, todo país. fue en México. Okay. Ajá. No necesita O negativo, necesita O. Ok. Y yo, ¿cómo que necesita O? Sí, o sea, teníamos yo creo que, si mal no recuerdo, como unos 5 meses. ¿Y tú eres O positivo? Okay. Y yo era O positivo. Ajá. Wow. Okay. Entonces, no sé por qué, esa cita fue un jueves y yo el lunes me había hecho exámenes. Bueno, sí sé por qué, porque ya me ponía loca. Entonces, sí, yo me sentía tantito de que, oye, siento que traigo esto y ya fui a hacérmelos. Y yo traía en la bolsa mis exámenes. Entonces me dice, pues si tú quieres, te tienes que hacer unos exámenes iniciales y después empezar el proceso. Le dije, oye, pues ¿qué traigo estos? Me dijo, con estos sirven, vamos a darle para adelante. A ver, nada más, déjame irme despacito. Cuando tú te enteras que puede ser cualquier persona que tuviera sangre O, sí. O sea, no lo pensaste ni un segundo, levantaste la mano como desde chiquita y dijiste, yo quiero entrar a ser candidata. Fue ahí en el consultorio. Es más, la plática la tuvimos, ese doctor estaba en Torreón, solamente platicamos, yo creo que de Torreón a Paila, que son 1 hora, y de ahí el regreso nos venimos callados porque necesitábamos asimilar lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿Y Edgar qué te dijo? Cuando tú dijiste... No, Edgar me dijo sí, yo pensé que me iba a decir que no. Pero me dijo sí, y aparte él, mira, él leyó mucho acerca de su enfermedad. Okay. O sea, yo le decía, ya estás más, ya sabes, digo, no, obviamente no más que los doctores, pero ya sabía muchas cosas que yo también le decía, es que no necesitas saber tanto, hijo, o sea,
Entonces, Edgar ya había leído mucho acerca del trasplante. A mí no me lo platicaba, pero cuando yo le dije eso y veníamos en el camino, me dice, es que tú sabías que cuando alguien recibe el órgano de otra persona también recibe pues cosas de él. Me quiero imaginar. Ajá, claro. Y yo, pues no. Y me decía, es que no me imagino recibiendo de alguien más que no seas tú, entonces sí. Y yo así de que, okay. Mira, entonces dije, entonces ya, pues es una realidad, o sea. ¿Y no te dio miedo, Carla? No, o sea, ¿qué sentiste? Yo entiendo que fue un momento, pues corto, pero algo. Entiendo que eres de reaccionar, de actuar, pero en el fondo de tu corazón, escarbándole un poquito, ¿qué emoción había? No me dio miedo, más bien me daba ansia como, o sea, yo estaba preparando mi speech para decirle a todo mundo y que no le estaba preguntando, ¿verdad? Okay. O sea, era así como que... Estoy informando. Sí, de que como que entré en un momento de estar a la defensiva por si alguien me decía algo, ¿verdad? Okay. Porque yo sabía que no le podía dar tantas vueltas porque si no, no iba a pasar. ¿Sí? Entonces, ese día me acuerdo que llegamos por el niño y le dije, déjame aquí en casa de mi mamá, ahorita ya lo voy a decir. Y Edgar dije, no, y yo no, es que es ahorita, porque yo también sé que si las cosas no se hacen así, ya no se van a hacer, ¿verdad? Porque contigo. Todo el mundo empieza a opinar. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, sí. Ahí estaba uno de mis hermanos y dije, híjole, él es el que me va a hacer el 2 aquí. Entonces llegué y le dije, oye, va a pasar esto, va a pasar. Y todavía no era seguro, porque apenas estabas haciendo Todavía ni siquiera hacíamos pruebas. Exacto. Todavía no hacíamos pruebas. O sea, nada más había levantado la mano. Eso era lo único que había pasado. Había levantado la mano para empezar a hacer las pruebas. Edgar nunca había hecho esas pruebas con nadie más. ¿Sí? Yo fui la primera persona. La primera y la indicada. Y la indicada. ¿Y qué te dijo tu familia? Pues no. Mira, yo es que he pensado mucho en eso y creo que no dejé ni que me dijera nada. Yo me acuerdo de mi hermano diciéndole, es que no les está preguntando. Y ya después mi mamá me comentó así como que, de que pues es que sabíamos que no ibas a preguntar, o sea, que lo ibas a hacer y pues lo ibas a hacer por tu familia, ¿verdad? Claro. Una vez que empieza a correr este proceso para las pruebas, llega el resultado que son compatibles. Sí. ¿En qué momento sucede después el ya trasplante? la hicimos, mañana es el trasplante. O sea, eso dijimos, ya le hicimos, mañana es el trasplante. Eso dijimos. Sí, pero así con ese convencimiento. Sí, no, porque pues, o sea, estás invirtiendo tiempo, te desgastas, él sigue en hemodiálisis, obviamente los efectos secundarios de la hemodiálisis ya se empezaban a notar más, entonces era de ya. Ahora, otra cosa bien importante, yo decía, es que si no es tan bien rápido, Edgar se va a echar para atrás, porque sí fue o sea, para mí es más fácil aceptarlo, yo no lo tengo, ¿sabes? Él es el que tenía la enfermedad, no yo. Él es el que vivía eso todos los días, o sea, no poder dormir, comezón, comía algo y ya le caía mal, no podía tomar agua, no se podía meter a bañar porque traía el parche aquí. Digo, sí se podía meter a bañar, pero no como una persona normal. Claro. O sea, entonces ya queríamos que sucediera. Nos llegaron los exámenes y dijimos, ya lo hicimos. Sí, ¿Cuánto tiempo fue que se llevó a cabo el trasplante? Mira, cuando dijimos que, perdón, yo iba a ser la donadora fue en octubre. Ajá. En diciembre nos dieron los resultados de los exámenes de compatibilidad. Y pues nosotros pensábamos que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Entonces, pues no. Nos programaron para una cirugía, ya estábamos en el hospital y pues no pasó. ¿Por qué?
Porque no debía de haber pasado. O sea, yo ahorita, si ya lo veo fríamente, no debía de haber pasado ni con ese doctor, no debía de haber pasado ni en ese lugar, no debía de haber pasado. Y agradezco en el alma que no haya pasado, ¿verdad? Entonces, te estoy hablando que en diciembre nos dieron los resultados, en mayo nos habían programado para la cirugía, no se dio, nos volvieron a programar 2 semanas después. El doctor pues ya no nos habló, o sea, ya no tuvimos ningún conocimiento, o sea, ya no supimos de él. ¿Y eres doctor de Torreón? Sí, el que platicas que ya fue. Okay. Entonces, pues nosotros seguíamos esperando, ¿verdad? Y llegó un momento en el que Edgar me dijo, sabes que ya estoy muy cansado. Estoy muy cansado de trámites, estoy muy cansado de estar buscando, de estar esperando, y pues sí. Supongo que hay trámites legales también que hay que hacer. Sí, notariados. Yo tuve que hacer una carta en donde con mis facultades yo dono de manera voluntaria, exactamente, sí. Sí, son muchos trámites. Era ir y venir y todo, ¿verdad? Entonces, pues yo le dije, ¿sabes qué? Si quieres nos damos un break, ¿verdad? Porque pues también yo creo que las enfermedades en general, lo mental está muy cañón. O sea, tienes que estar bien trabajada mentalmente para poder tomar decisiones. Entonces yo le decía a Edgar, ya, pues sí, estamos cansados. Entonces, pero yo traía esa cosa y decía de que, híjole, ok, con este doctor ya no, pues no nos ha hablado, no hemos recibido, seguimos esperando. Y yo ahí saqué mi as bajo la manga, que es mi compadre. Entonces sí le dije de que, oye, ¿sabes qué? ¿Tu compadre doctor? Él es doctor, ajá, sí. Conoce gente en todo el gremio. ¿Qué fue a quien le hablaste cuando se fueron a urgencias? No, ese es otro. Ese es otro. Es otro. Ajá. Y él fue el que le dijo, oye, no. ¿Sabes? Ya van avanzados. ¿Sabes qué? Te voy a conseguir a alguien en Monterrey. Nosotros ya habíamos venido a Monterrey, no habíamos hecho clic con ningún doctor, pero no conocíamos a este equipo de doctores que fue con el que al final... ¿El trasplante fue aquí en Monterrey? El trasplante fue aquí en Monterrey, así es. Wow. Entonces, o sea, te estoy hablando que de mayo a principios de agosto pasó eso. Uh-huh. En principios de agosto encontramos a los doctores de aquí de Monterrey. Yo hablé y no sé cómo ellos ya estaban al tanto de la situación de Edgar. Bueno, no sé cómo. El doctor de Saltillo ya había tocado el tema de Edgar. Entonces llegamos al mismo lugar por diferentes lugares. Vías, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Conocimos al doctor, el 13 de agosto tuvimos la cita con ellos, a los 2 doctores, que es la doctora Lina y el doctor Francisco, y el 13 de septiembre fue el trasplante. O sea, fue lo que nos habíamos tardado casi un año, pasó en un mes. Wow. Pero tuvo que haber pasado así. Qué increíble toda la historia, Carla, porque primero, insisto, me encanta esta manera tuya de levantar la mano y de actuar y de resolver y de entrarle al toro por los cuernos, como se dice coloquialmente. Y 2, me encanta también esta parte, déjame llamarlo así, que tienes como espiritual, donde dices, por algo sucedió que no fue en ese momento, no debía ser, tuvo que ser en el momento indicado, y ese momento indicado ya se va a cumplir un año sí, en las siguientes semanas. ¿Cómo ha sido este proceso después? O sea, una vez que sucede ya el trasplante, Edgar inmediatamente empieza a aceptarlo, empieza todo a funcionar. ¿Qué pasa después de la cirugía? O sea, Edgar, en ese momento que le conectaron el riñón, Edgar... ¿Volvió a ser él? Volvió a ser él. O sea, yo estaba todavía en recuperación de la anestesia. A mí me caí un poquito mal la anestesia. Edgar ya estaba pidiendo de comer, yendo al baño y parado. Wow. Entonces, sí, no podían creer la aceptación que tuvo inmediata al riñón, ¿verdad?
Entonces, pues sí, para él al día siguiente, que es mi cumpleaños, al día siguiente, o sea, el 13 nos operamos y el 14 era mi cumpleaños. Y pues sí, él estaba ya como si nada, ya pidiendo de comer y ya quería ver gente, y pues claro que no, él estaba en terapia intensiva, ¿verdad? En terapia intensiva, aislado, pero él ya quería salir a correr y a comerse el mundo, claro, porque, y aparte, los doctores se lo habían dicho. En el momento que sea el trasplante y que tú ya lo aceptes, esa nube negra de la que hablaba hace ratito se va a quitar. Wow. Y esa nube negra te estoy hablando que son... él no tenía ganas de hacer cosas, él no tenía fuerza de hacer cosas, no le llamaba la atención nada, era sí al rato, sí esto. Pues claro que, y eso es médico, o sea, médicamente tu química cerebral, tu química mental está mal. Claro. Entonces, al ya no estar intoxicado, y por ejemplo, Edgar ya el último mes ya no iba a hacer pipí. Entonces, ese día que le conectaron el riñón, hizo más de 11 litros de pipí. Wow. Entonces era ya una cosa de, o sea, él ya estaba para carreras. Él ya listo. Ya para carreras. Sí. Hay algo, me encanta todo lo que dices, pero lo quiero resumir toda esta historia, Carla, con algo que tú escribiste, en lo que me mandaste, que dice: si me preguntaran si lo volvería a hacer, diría una y otra vez que sí. Cuando yo leí esto, que así cierras este escrito que tú me mandaste platicándome sobre ti, yo me preguntaba, ¿cuál es la magia que hay en este tipo de procedimientos? Cuando Edgar te dice que cuando a él le iban a conectar el riñón o alguien le fuera a dar un riñón o cualquier órgano, iba a tener cosas tuyas. Sí. Yo siento que ahí hay magia, ¿no? He entrevistado a personas que han tenido historias de trasplantes y me confirman que es como un proceso pues mágico de alguna manera, ¿no? Y al leer esto que dices, si lo volvería a hacer, cuando me preguntan si lo volvería a hacer, diría una y otra vez que sí. ¿Por qué dirías una y otra vez que sí? O sea, ¿qué ha representado para ti, para Edgar, para tu hijo, incluso para la sociedad, como este ejemplo de generosidad? Porque yo al principio te presenté como una mujer generosa porque no hay una palabra que pueda describir mejor esto que tú hiciste. Porque tú le regalaste vida a tu esposo, tú le regalaste sueños, le regalaste las ganas de vivir. Cuéntame por qué lo harías una y otra vez. ¿Qué ha representado esto en tu entorno? Empezando por lo que me dices de la sociedad, me ha costado un poco de trabajo como que ver a gente y que me diga, es que lo que hiciste es un acto de amor. Me da mucha pena. Todavía estoy trabajando en eso porque, y de hecho me acaba de pasar con Lore, porque fue lo primero que me dijo Lore cuando me vio. Y luego volteé, me dio pena y volteé y le dije, ¿sabes qué? Sí es un acto de amor. Sí es un acto de amor. Y no necesariamente, pues digo, a mí me tocó la fortuna de hacerlo con la persona con la que estoy, con el amor de mi vida, ¿verdad? Pero hay gente que a lo mejor está buscando qué hacer de su vida y esa puede ser una misión de vida. Un propósito. Un propósito, claro, exactamente. Claro. Y lo que me dices de mi familia, ¿qué representa para nosotros como familia? Lo englobo en esto. El abrazo que se dieron mi hijo y Edgar cuando él regresó del hospital, no lo cambió por nada. Wow. No lo cambió por nada. ¿Por qué? Porque pues por ellos lo hice. O sea, por Emilio, para que tuviera a su papá ahí activo y así, y por Edgar. Y ahorita me da un gusto enorme verlo y ya no pegado a una máquina y ya haciendo cosas que le gustan y
y ya viviendo una vida normal, obviamente dentro de todos los cuidados que tengamos que tener, ¿verdad? Porque al final pues tenemos que cuidarnos y yo creo que nos tendríamos que cuidar toda la gente, ¿verdad? Claro. Pero sí, lo volvería a hacer no me gustaría volver a vivir ese abrazo, pero lo volvería a hacer por vivir ese abrazo. Y ese abrazo debió haber sido tan fuerte y tan espectacular para que tu respuesta sea esta, Carla. Yo tengo una curiosidad muy grande. Sí. ¿Es verdad que Edgar se volvió así como tú, de alguna manera? ¿Sí le transmitiste algo de tu esencia? Sí hay cosas... Me da y sí lo voy a platicar. Por supuesto, creo que nadie nos está escuchando. Sí hay cosas que sí cambian, o sea, sobre todo el humor. Bueno, a nosotros en lo personal nos ha pasado con el humor, que vendría siendo el olor. Uh-huh. Yo soy muy limpia, pero soy una persona que tiene que estar cambiando de desodorantes porque ya no me sirven en cierto momento. Edgar nunca ha usado desodorante. O sea, es una persona que no necesita, no huele, no nada. Le pusieron mi riñón y ahora sí usa doble. Usa doble desodorante. Entonces sí, o sea, sí hay cosas que no sé si lo he visto yo a lo mejor con carácter. A lo mejor yo soy muy explosiva, pero yo no lo he visto así. Pero en ese pequeño detalle sí lo hemos notado. Bueno, y dime algo, de manera más profunda, y gracias por la confianza de compartirnos esto. ¿Ha cambiado tu relación de pareja, Carla? O sea, ¿es igual? ¿Hay más complicidad? No, háblame un poquito de la relación Carla-Edgar con como este vínculo que obviamente ya tenían, pero que al tener pues esta parte compartida, ¿no? Esta parte de ti, tu riñón, tu órgano, insisto, para mí un acto enorme de generosidad. ¿Ha sido diferente la relación de pareja? ¿Tú ves hoy distinto pues el vínculo que ustedes tienen? Mira, antes que ser esposos, Edgar y yo siempre hemos sido mejores amigos. O sea, empezamos como mejores amigos, nos conocemos todo lo que uno se puede conocer en la viña del Señor. No creo que haya cambiado porque siempre hemos sido así. Un agradecimiento sí, y siempre lo va a haber, y lo va a haber mutuo. O sea, él siento que me va a agradecer a mí por yo haberle donado el riñón, pero yo le voy a agradecer a él por no haberse dado por vencido. Entonces, pues dando y dando. No creo que haya cambiado, o sea, seguimos siendo los mismos, nada más que pues ahorita le echamos más ganas, ¿verdad? Porque ya ahora sí no nos la cuentan. Claro. ¿Verdad? O sea, ya ahora sí ya es se va a ir muy mal decirlo, pero ya, mira, lo que nos pasó a nosotros, yo creo que nada más malo nos pueda pasar, ¿sí? Y pues no, seguimos siendo muy amigos, nos seguimos diciendo las cosas como son, no nos da miedo decirnos las cosas porque sabemos que no es para herirnos, sino para seguir siendo ese equipo que somos, ¿verdad? O sea, él, mi hijo y yo, que somos los tres mosqueteros. Y esos tres mosqueteros hoy llegan a inspirarnos con esta historia, Carla. Hoy llegan a hablarnos de amor, insisto, de generosidad, de respeto, de agradecimiento y sobre todo de poder disfrutar cada segundo de la vida, ¿no? Porque tú hoy nos hablas de cómo de un día para otro tu vida cambió drásticamente. Ya para despedirnos, yo quiero saber si a partir de esta experiencia tú hoy ves la vida distinta. Sí la veo distinta y creo que todos los días sigo buscando ese propósito de para qué nos sucedió todo lo que sucedió. A Edgar en la enfermedad y a mí como cuidadora y donadora, ¿verdad? Entonces, creo que
y estoy firmemente convencida de que todo esto es para un propósito, ¿verdad? Y eso es lo que estamos ahorita tratando Edgar y yo de empezar, ¿no? A apoyar a otras personas que no tengan, no estoy hablando de economía, estoy hablando de necesidad, de acompañamiento, claro, de mental, de conocer, de, oye, sabemos por lo que estás pasando, ¿verdad? Entonces, hoy en día estamos tratando de pues apoyar a gente que está pasando por lo mismo. Creo que ya llegó ya llegó el momento, porque sí lo platicamos desde antes que fuera el trasplante, durante el trasplante también lo platicamos, pero obviamente también teníamos que vivir nuestro proceso, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, ahorita yo en lo personal estoy apoyando a una chava que acabo de conocer, uh-huh, que necesita un trasplante de riñón. Okay. Y pues ella está primero buscando donador y también juntando recursos para poder hacer su trasplante, ¿verdad? Ahorita que hablas de esto y de este propósito, me gustaría que le dijeras a toda la gente que nos está viendo o escuchando, ¿por qué es importante decir sí a la donación de órganos? ¿Por qué es importante darle la oportunidad a alguien de tener una vida sana, normal, y no necesariamente como un donador vivo? Puede ser cuando tú pues ya no estés en este mundo, claro, que tus órganos puedan servir para darle vida a alguien más. ¿Por qué es importante decir que sí, Carla? Mira, primeramente no tenemos como sociedad la cultura ni siquiera de donar sangre. Uh-huh. O sea, empezando por ahí. No te vayas a donar un órgano, ¿verdad? Está muy cañón. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar también la perspectiva y creo que aquí influye, no quiero tocar tanto ese tema, pero influye también mucho la religión. Okay. ¿Sí? De cómo uno tiene que llegar al ataúd y cosas así, ¿verdad? Entonces, vamos para donde mismo. O sea, si a alguien le puede servir una córnea, un hígado, páncreas, piel, o sea, veíamos a lo largo de este proceso muchas, como que nos tocó vivir como gente que dejaba dicho que quería donar y salían y con las hieleras y les hacían todo un espectáculo, bueno, no un espectáculo, más bien reverencias ahí en el hospital a los familiares. Es bien bonito sentir que por ti otra persona está también viviendo la vida. A mí me tocó como donadora viva, pero también creo que tenemos que poner sobre la mesa eso, ya dejar los estigmas de no voy a donar órganos porque si lo pongo yo en mi credencial de manejar, alguien va a llegar y me va a sacar un riñón porque dice que sí. No, así tampoco se manejan las cosas, ¿verdad? Entonces hay que leer, hay que instruirnos acerca de eso. No hay información de cómo, en el aspecto de donadora viva, no hay información de cómo vive una persona después de un trasplante. Es muy difícil conseguir información. Entonces yo te puedo decir que yo ando aquí sanita, hermosa, sana, preparada sonriendo para los bailes, y sí podemos ayudar, y si mi historia o lo que nosotros hicimos le puede ayudar a alguien más, yo estoy súper abierta en háblenme por teléfono, puedo contar desde mi experiencia cómo se vivió, ¿verdad? Y acompañar en este proceso. No es fácil, a lo mejor a mí lo escuchan, ay, sí, se le hizo muy fácil. No es fácil. Obviamente hay muchas cosas que se tienen que pensar, ¿sí? Pero cuando las cosas se hacen con amor, pues todo fluye. Todo fluye al final del día. Cuando las cosas se hacen con amor, sí, todo fluye. Me quiero quedar con esa frase, Carla. Gracias de verdad por compartirnos esta historia. Gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por ofrecer tu apoyo para poder
promover un poco más la donación de órganos para poder acompañar. Pero bueno, no te me vas. Déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Ay, okay. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listísima? Sí, déjame, me siento bien. Lo primero que venga a tu mente puede ser palabra, frase, pensamiento. Okay. Lista. Donación de órganos. Una necesidad en el mundo. Generosidad. Generosidad. Pues lo que deberíamos de tener los unos a los otros. Amor. El que le tengo a mi familia. Empatía. Uy, esa palabra. Empatía. Lo que deberían de tener muchos médicos en el mundo hoy. Efecto inspiración. Efecto inspiración. Pues sería como una cadenita que se debería de ir dando poco a poco. No recuerdo cómo se llama la película, pero esa cadena de favores. Ajá, sí. Yo creo que eso es lo que se debería de hacer con efecto inspiración. Escuchar y poder servir a los demás de cierta forma. Me encanta. Y crear ese efecto, ¿verdad? Me encanta tu definición de efecto de inspiración, me encanta tu historia. Gracias por levantar la mano, gracias por venir y poner esta historia al servicio de los demás, porque a la hora de compartir, Carla, lo que tú estás haciendo es precisamente ser ese puente para que otras personas que pudieran estar pasando por una situación similar a la tuya, y a lo mejor no necesariamente de una donación de órganos, sino cualquier reto que la vida nos presenta, puedan sentir en ti ese apoyo, ese acompañamiento y sobre todo esa inspiración de que es posible salir adelante y de que es posible pues generar esta magia que hoy tú vienes a generar con esta historia. De verdad. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por venir desde Saltillo. No, de nada. Gracias a tu esposo tras bambalinas que está por acá, que no se anima a venir a la cámara, pero bueno, le agradecemos también y de verdad, gracias por ser efecto inspiración. No sé si haya algo más, algún mensaje final que le quieras dar antes de irnos a toda la gente que nos está viendo o escuchando. No, pues reiterar eso de el apoyo que en lo personal pudiera darle si alguien tiene ese gusanito de, oye, ¿sabes qué? Pudiera ayudar a tal o cual persona, si necesitan información, si necesitan guía. No soy médico, no soy sí tengo que redes puedas sociales, compartir. Sí. No recuerdo, no te las sabes, bueno, no importa, los ponemos ahí yo no soy médico, okay, pero a lo mejor puedo tener un poquito más de empatía. Los médicos, es su trabajo, claro. Muchas veces suelen ser muy tajantes en cuanto a la información, sí, y es padre tener otro tipo de información en la cabeza en esos procesos, sí, porque muchas veces la información, no muchas veces, es mucha información la que manejamos. Y platicarla con alguien que pueda ser un poquito más light y cosas así. Yo encantada de la vida, lo que necesiten, reitero, estoy a la orden, porque a mí sí me tocó no encontrar información acerca de cómo vive una persona que donó, ¿verdad? Entonces creo que esa es ahorita una misión de vida que tengo. Y si ya ayudé a una persona, yo me doy por bien servida, ¿verdad? No, me encanta que lo digas, me encanta que lo compartas, me encanta que este propósito que hoy tienes de ser ese acompañante y de ser esa guía pueda también verse y escucharse en los micrófonos de Efecto Inspiración. Así que gracias de verdad por haber estado. No, gracias a ti por la invitación, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Carla. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.